Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Este video es creado por estudiantes de la FSI carrera Ingeniería en Telemática asignatura Sistemas de Telecomunicaciones. Integrantes, Génesis Bowen y Slater Patiño. Tema, transmisión por modulación de amplitud. Se utilizan de manera predominante para los sistemas de baja capacidad y baja potencia, tal como los teléfonos inalámbricos, unidades de control remoto, beepers y radioteléfonos portátiles, de corto alcance, acústico, como un micrófono, una cinta magnética, un disco CD o de fonógrafo. La siguiente imagen muestra un diagrama de bloques de un transmisor DSB-FC, portadora de máxima potencia y doble banda lateral de AM de bajo nivel. Cuando se transmite voz o música, la fuente de señal moduladora es en general un transductor, donde el preamplificador suele ser un amplificador sensible y lineal de voltaje de clase A con alta impedancia de entrada. La función del preamplificador es elevar la amplitud de la señal de la fuente hasta un valor útil, produciendo a la vez una distorsión no lineal mínima y también agregar al menor ruido térmico que sea posible. El excitador de la señal moduladora también es un amplificador lineal que solo amplifica la señal de información hasta un valor adecuado para la excitación suficiente del modulador. El oscilador de portadora de RF, radiofrecuencia, puede ser cualquiera de las configuraciones del oscilador. El amplificador separador es un amplificador lineal de baja ganancia y alta impedancia de entrada. Su función es aislar al oscilador de los amplificadores de alta potencia. Este separador proporciona una carga relativamente constante al oscilador que ayuda a reducir la ocurrencia en magnitud de variaciones de frecuencia de corto plazo. El modulador puede tener modulación por emisor o por colector. Los amplificadores de potencia intermedia y final son moduladores en contrafase, push-pull, lineales de clase A o de clase B. Se requiere con los transmisores de bajo nivel para mantener la simetría de la envolvente de AM, la red de acoplamiento con la antena compensa o igual la impedancia de salida del amplificador final de potencia con la de la línea de transmisión y la antena. La red de acoplamiento de la antena acopla la impedancia de salida del amplificador de potencia final a la línea de transmisión y antena. Las señales se modulan en un bajo nivel de potencia. La amplificación ocurre al final con un amplificador de RF radiofrecuencia lineal. La desventaja principal es que la señal se distorsiona antes de llegar a la etapa final. Esto puede minimizarse utilizando la retroalimentación negativa. A continuación, en los transmisores de alto nivel, la potencia de la señal moduladora debe ser mucho más alta que la que se usa en los de bajo nivel. Esto se debe a que la portadora tiene toda la potencia en el punto del transmisor donde se hace la modulación y en consecuencia requiere una señal moduladora de gran amplitud para producir 100% de modulación. El oscilador de la portadora de radiofrecuencia, su separador asociado y el excitador de potencia también son en esencia los mismos circuitos que los de los transmisores de bajo nivel. Sin embargo, en los de alto nivel, la portadora de radiofrecuencia sufre una ampliación adicional de potencia antes de esta etapa moduladora y el amplificador final de potencia también es el modulador. Con los transmisores de alto nivel, el circuito modulador tiene tres funciones primarias. Primera, proporciona los circuitos necesarios para efectuar la modulación, es decir, la no linealidad. 2. Elige el amplificador final de potencia, clase C, ¿para qué? Para tener eficiencia. Y 3. Un convertidor elevador de frecuencia. Patrones trapezoidales. El patrón trapezoidal es una forma sencilla y práctica de determinar el índice de modulación de una señal AM. Este índice se puede determinar examinando la amplitud de la onda de salida, pero este método provee una salida más estable y de más fácil observación.
El patrón se obtiene inyectando a un osciloscopio las señales moduladoras, la información y la señal de AM. Esto se hace en el modo XY. La señal moduladora es la que se inyecta en el canal X. En consecuencia, la frecuencia de barrido horizontal queda determinada por la frecuencia de la señal moduladora y la magnitud de la desviación horizontal es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. La desviación vertical depende totalmente de la amplitud y la rapidez de cambio de la señal modulada. En esencia, el haz de electrones emitido del cátodo del tubo queda sometido a la acción simultánea en planes horizontal y vertical. Con un osciloscopio, cuando se aplican 0 voltios a la entrada horizontal externa, el haz de electrones se centra horizontalmente en la pantalla. Cuando se aplica un voltaje distinto de 0 voltios a las entradas vertical y horizontal, el haz se desvía en dirección vertical y horizontal. Respectivamente, si se comienza con la onda modulada y la señal moduladora en 0 voltios, ambas T sub 0, el haz de electrones se ubica en el centro de la pantalla. A medida que se hace positiva la señal moduladora, el haz se desvía hacia la derecha, al mismo tiempo la señal modulada se hace positiva y el rayo se desvía hacia arriba. El haz se continúa desviando hacia la derecha hasta que la señal moduladora llega a su valor positivo, a su valor máximo positivo. Mientras el rayo se mueve hacia la derecha, también se desvía hacia arriba y hacia abajo a medida que la señal modulada pasa de positiva a negativa. Obsérvense que en cada cambio sucesivo la señal modulada llega a una magnitud mayor que la alternancia anterior. En consecuencia, a medida que el rayo del osciloscopio se desvía hacia la derecha, aumenta su desviación vertical entre un máximo y otro en cada ciclo sucesivo de la señal moduladora. Cuando la señal moduladora se hace menos positiva, el rayo se desvía hacia la izquierda, hacia el centro de la pantalla. Al tiempo, la señal modulada pasa alternativamente entre positiva y negativa, desviando el haz hacia arriba y hacia abajo. Pero ahora cada ciclo sucesivo tiene menor amplitud que el anterior. En consecuencia, cuando el rayo se mueve en dirección horizontal hacia el centro de la pantalla, disminuye la desviación vertical. La señal moduladora y la señal modulada pasa por 0 voltios al mismo tiempo y el rayo está en el centro de la pantalla T sub 2. Cuando la señal moduladora se hace negativa, el rayo se desvía hacia el lado izquierdo de la pantalla. Al mismo tiempo, la señal modulada disminuye de magnitud en cada alternativa sucesiva. La señal moduladora llega a su valor máximo negativo en el momento en que la señal modulada llega a su amplitud mínima, T sub 3. El patrón trapezoidal que se ve entre los tiempos T sub 1 y T sub 3 se dobla o refleja la figura que se produce entre los momentos T sub n y T sub 1, como podemos ver en la figura. Así se muestra en la pantalla un patrón trapezoidal completo al terminar los barridos horizontales de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora veremos las formas de onda. Si la modulación es simétrica, la mitad superior de la señal modulada es una imagen especular de la mitad inferior y se produce una figura trapezoidal como la siguiente imagen que tenemos a continuación. Cuando la modulación es del 100%, la amplitud mínima de la señal modulada es 0 y el patrón trapezoidal se junta en un punto, en un extremo, como se ve en la siguiente imagen. Si la modulación es mayor que el 100%, se produce el patrón de esta imagen. El patrón de esta figura en una onda modulada 50%, si la señal moduladora y la señal modulada están desfasadas, se produce un patrón parecido al de la siguiente imagen. Si la magnitud de las amplitudes positiva y negativa de la señal modulada no son iguales, resulta un patrón como el de la siguiente imagen. El desplazamiento de portadora es una forma de distorsión de amplitud que se presenta cuando las partes positivas y negativas de la señal modulada de AM no son iguales, es decir, la modulación es asimétrica. El desplazamiento de la portadora puede ser positivo o negativo. Si la parte positiva de la señal modulada tiene mayor amplitud que la negativa, se produce un desplazamiento positivo de la portadora. Si la parte negativa es mayor que la positiva, se produce el desplazamiento negativo de la portadora.
El desplazamiento de la portadora es una indicación del voltaje promedio de una señal modulada de AM. Si las mitades positiva y negativa de la señal modulada son iguales, el voltaje promedio es 0 voltios. Si la mitad positiva es mayor y el voltaje promedio es positivo, y si la mitad negativa es mayor, el voltaje promedio es negativo. Las señales no sinusoidales son formas de ondas complejas. Están formadas por dos o más frecuencias. Las formas de ondas repetitivas complejas son ondas por dos o más ondas sinusoidales relacionadas armónicamente y pueden ser ya sea ondas cuadradas, rectangulares y triangulares. También las señales moduladoras complejas pueden contener dos o más frecuencias no relacionadas. Por ejemplo, tenemos las señales de voz que se originan en fuentes distintas. Cuando se modula una portadora con señales que no sean ondas sinusoidales o cosinusoidales, la envolvente modulada contiene frecuencias de banda lateral, superior e inferior, comparables con las que contiene la señal moduladora, y en consecuencia la forma de la envolvente se asemeja a la onda moduladora original. La figura nos muestra cuáles son las señales moduladoras complejas y sus envolventes respectivas de AM. En ella tenemos cómo se forma una onda de manera triangular, de manera cuadrada y en los mensajes de voz. Modulación de amplitud en cuadratura. La modulación de amplitud en cuadratura es una forma de AM en la que dos señales de fuentes separadas de información, es decir, dos canales, modulan a la misma frecuencia de portadora, al mismo tiempo sin interferir entre sí. Las fuentes de información modulan la misma portadora, después de haberse separado en dos señales portadoras desfasadas a 90 grados. Este esquema se le llama AM en cuadratura. Como se puede observar en un esquema, se ve un diagrama de bloques simplificado de un modulador de AM en cuadratura. Allí se observa que hay un solo oscilador de portadora, el cual produce una portadora enfasada al modulador I y el modulador Q. Las salidas de los dos moduladores se suman linealmente, antes de pasar por más etapas de elevación de frecuencias y de amplificación de potencia, ya sea QAM o CAN. En el siguiente gráfico nos muestra un diagrama simplificado de bloques de un demodulador de AM. Como se puede observar, para desmodular las señales de AM en cuadratura se necesita un circuito recuperador de portadora, el cual va a producir la frecuencia y las fases originales de la portadora, y dos moduladores balanceadores para desmodular realmente las señales. A este sistema se le llama detección sincrónica o síncrona, y este hace que la demodulación de las señales de AM en cuadratura sea bastante costosa con respecto a los circuitos convencionales de moduladores de AM. Su principal ventaja de la AM es la conservación del ancho de banda. La AM en cuadratura solo necesita la mitad del ancho de banda que la AM convencional, y con dos canales separados se puede modular la misma portadora.